pero primero quería decirles que hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta para poder salir de la cuarentena. Si no hay la capacidad de decirle a la gente y exigirle y obligar a la gente que de verdad tenga aislamiento social, difícilmente vamos a salir de esta problemática y nos vamos a estar pasando en la cuarentena sin ni siquiera cumplir realmente lo que se nos está diciendo que es el aislamiento social o el confinamiento. Entonces, hay tres cosas importantes. La primera es que para nosotros poder salir del aislamiento tenemos que tener tres condiciones. La primera tiene que ser que la curva en el análisis que se haga de la cuarentena se haya aplanado. Esa es la primera. La segunda, conocer la enfermedad en tiempo real, que es lo que estaba diciendo el joven hace poco, en donde decía que había que hacer mucho más pruebas. Pero las pruebas no es hacerlas en la calle al uno o al otro. Las pruebas son con una vigilancia epidemiológica y con unos contactos comprobados. Es que tenemos que estar preparados en el sector salud con camas de cuidados intensivos y con camas de aislamiento y de hospitalización para cuando llegue el pico, porque el pico no nos ha llegado. El pico lo teníamos más o menos para a final de abril, mediados de mayo. Ahora con esta cuarentena de final de mes, hasta final de mes, pensamos que el pico puede estar entre mayo, final de mayo, junio, y allí cuando esté el pico, pues la idea es que estemos preparados, porque si no estamos preparados en el sector salud con infraestructura, pues nos va a pasar lo que le pasó a España, lo que pasó a Italia, que el pico les llegó y no estaban preparados. Entonces, eso es lo que, esas tres condiciones se tienen que juntar para poder nosotros decir en un momento determinado que sí vamos a ir saliendo del aislamiento, se va a ir pudiendo reactivar la economía, pero con unas condiciones muy especiales y de seguridad que se tienen que establecer. Porque, pues, como decía Humberto ahorita, decía, pues sí, pero se va a morir porque salió a buscar comida, pero se va a morir buscando la comida. Entonces, me parece muy importante que estas son las tres cosas que hay que tener en cuenta. Y yo ahorita, si quiere, pues no sé las preguntas que me puedan hacer, si quiere ahorita les digo cómo estamos en el Valle para que ustedes sepan cuál es la situación del Valle del Cauca. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, publicó hace unos días y dijo que hemos logrado aplanar la curva y contener la curva de contagio. Obviamente él hace un englobe nacional, pero ¿hay sustento para poder pensar que en el Valle esta curva verdaderamente ya se llegó? Y la otra, ¿a usted la ley 538 la cobija, la de los médicos? Claro, por supuesto, y estoy dispuesta. Al momento que me necesiten, ahí estaré. Yo, eso sí, para mí es clarísimo. Yo hice un juramento hipocrático y el día que me necesiten, allí voy a estar. Además, yo soy médica y clínica, así que no tengo problema para ir a servir en donde yo pueda ir a servir, a atender pacientes. Ahí estaré. Eso sí se lo puedo decir con toda seguridad. En este momento pues todavía no se está necesitando, pero en el momento que se necesite ahí voy a estar y a mí me cobija, por supuesto, pero aunque no me cobijara voluntariamente lo haría. La pregunta Correcto. Del aplanamiento de la curva y luego le explico de la parte económica, que por supuesto yo estoy preocupada con la parte económica. Bueno, primero le puedo decir en el Valle del Cauca lo que han hablado los expertos y que además hemos venido todos los días hablando del tema. En el Valle del Cauca sí se ha venido aplanando la curva. En el Valle del Cauca, cuando empezamos, nosotros teníamos más o menos la tasa de crecimiento diaria era de más o menos 1.28. Hoy hemos ido bajando el 11% diario, o sea que hoy la tenemos más o menos en 0.86. Eso es muy importante porque eso quiere decir que ya la tasa de crecimiento de los contagios es menor. Ya no nos contagiamos el doble cada día, sino que ya nos contagiamos el doble cada varios días. Entonces es bueno, pero a veces no es ni tan bueno decirle a la comunidad eso, porque la gente cree que eso ya pasó y no. Nosotros no hemos llegado a nuestra crisis más grande, que es el pico de la curva. El pico de la curva no ha llegado, ¿por qué? Porque se hizo una cuarentena. Es por eso que ha venido disminuyendo. Pero tendríamos que quedarnos toda la vida en cuarentena para poder que nosotros no hagamos el pico. Y lógicamente en algún momento vamos a tener el pico de la enfermedad. ¿Por qué?
porque tenemos que seguir la vida normal. Nosotros no podemos vivir toda la vida aislados porque no se puede. Tenemos que empezar a reactivar economía poco a poco y va a resultar en un momento determinado el pico. Lo importante de ese pico es que el pico no sea tan cercano para que así de esa manera nos podamos preparar. Eso es lo más importante. ¿Qué se habla de ahora en adelante? Que pudiera ser, por ejemplo, 14 días salir o 7 días salir, 14 días en cuarentena. O sea, esas son propuestas que se están haciendo y que se han hecho en otros países y que podría ser una cosa importante como para ir reactivando poco a poco los sectores y así nosotros no aumentar tanto la curva, sino seguirla aplanando. Yo sí estoy preocupada por el tema económico. Ya el gobierno ha venido haciendo ha tenido algunos decretos para las pequeñas, medianas, grandes empresas y ha venido como trabajando para que haya como un poco de liquidez en el sistema para que pues la problemática no sea más grande. Pero yo sí veo una problemática grandísima, yo creo que ustedes me han escuchado con esta propuesta, es de los independientes, los informales. Son personas que no tienen ningún tipo de ingreso porque ellos salen todos los días a traer la plata de su casa. Y en este momento ni son empleados, ni son ex empleados que tengan relación con cajas de compensación, ni tampoco son tan pobres como para que les estén dando familias en acción o jóvenes en acción o adultos mayores. O sea, no son del estrato 1 y 2, algunos informales del estrato 2 que no tienen tampoco subsidio, pero son estrato 3 y algunos de estrato 4 que son de algún tipo de profesiones que son liberales, por decir algo, abogados, litigantes, contadores, médicos, incluso independientes. Esas personas, uno cree que es que porque son así, o peluqueras, o por ejemplo, taxistas que son independientes, todo ese tipo de personas no tienen hoy una protección. Entonces yo hice la propuesta del ingreso básico o renta básica mensual transitoria, para que a esas personas se les pudiera dar un recurso que lo están haciendo en otros países, en Estados Unidos, en Alemania, lo están haciendo. ¿Por qué? Para que puedan subsistir y no salgan a la calle. Porque si usted, por ejemplo, como trabajador informal, que tiene que llevar todos los días la plata a su casa, se ve que no tiene plata en su casa, no tiene comida, pues sale a trabajar porque no tiene más que hacer. Entonces, allí es donde la cuarentena se pierde. Incluso el DANE dice que informales son el 46.6% de los colombianos son informales. Eso dice el DANE. Pero cuando usted hace una discriminación, se encuentra de que más o menos son 9.500.000, 9.800.000 los que son trabajadores que llevan su sustento, o sea, que son independientes o informales. Doctora Ailén Francisca, aquí me dicen los amigos, hágale preguntas de estadista, sáquela del territorio. Del coronavirus. Sí, y porque ella de todas maneras atiende ese tipo de perfiles. Mire, usted fue panelista de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si usted hoy tuviera que hablarle al mundo, porque seguramente esa oportunidad la va a volver a tener, ¿qué le diría? Usted habló de un cambio, de que esto nos va a cambiar. Volviendo usted al seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿qué le diría al mundo? Pues la vida sí nos va a cambiar completamente, incluso empezando por el consumismo. Nosotros vamos a tener que pensar cómo va a ser el consumismo de diferente a lo que estábamos, porque veníamos como en una carrera alocada de consumir de todo, pero resulta que ahora va a haber otras prioridades. Las prioridades del consumismo va a ser la salud, va a ser, por ejemplo, la seguridad alimentaria, va a ser la responsabilidad con el medio ambiente. Eso es muy importante y yo creo que esas cosas son las que van a primar cuando pase esto, porque pues lógicamente no quiere decir que no tengamos, pues vivir nuestra vida de pronto de hacer las actividades que hacíamos regularmente para divertirnos y eso, pero yo creo que se tienen que cambiar las prioridades del consumo. Eso es fundamental.
con esto que hemos vivido las tenemos que cambiar. Tenemos que pensar más en que vamos a tener que tener más seguridad alimentaria, que vamos a tener que cuidar el medio ambiente para poder lograr tenerla. Y tercero, que la salud va a ser una prioridad. Mire, cuando usted está enfermo, no discrimina si es pobre, si es rico, si es negro, si es blanco, si es amarillo. Todos estamos enfermos y todos estamos ante el riesgo de enfermarnos y morirnos en este momento con esta pandemia. Entonces, yo creo que ese tema va a ser fundamental. La segunda cosa es la solidaridad, la de pensar más en el otro. La empatía, volver como a pensar en que tenemos que meternos en los zapatos de los otros para poder lograr hacer una cosa diferente. Y yo creo que eso va a ser fundamental para el futuro. Y tercero, yo creo que es fundamental trabajar más unidos para lograr la paz. Le hago una pregunta, mire, definitivamente usted es una voz muy escuchada en todo el departamento y yo creo que pronto en todo el país, a raíz de, obviamente, el deseo que tienen muchos vallecaucanos de verla ya, no colocando la banda como lo hizo hace algún tiempo, sino que le coloquen la banda presidencial. No, de eso no hablemos ahora que estamos en pandemia. Sí, yo sé. Pero mire, en ese orden de ideas, la voz suya es tenida en cuenta. Hay un problema. Mire, en medio de esta crisis se ha encarecido absolutamente todo. ¿Qué recomendación le hace usted al gobierno nacional para que esto no haga la tragedia más grande? ¿Por qué los precios no se han podido contener? Pues eso es labor de los alcaldes básicamente y de las gobernaciones. Yo sé que la gobernación tiene como un equipo en donde están yendo a todas las centrales de abasto, a todas partes, para poder ver que no haya especulación. Y yo creo que eso es fundamental y el alcalde debe tenerlo, por supuesto, porque parece que es un equipo como de multidisciplinario de todos los sectores tratando de que esa especulación no se dé. Pero, por ejemplo, en el tema de ventiladores, eso es una especulación mundial, porque estamos peleando entre países más poderosos y países menos poderosos, países que producen y países que no producimos. Entonces, lógicamente, por ejemplo, Estados Unidos produce, pero para ellos, y no deja exportar, perdón. Y lo mismo pasa en el resto del mundo. Alemania también. Ese ha sido un problema grave. Que no bueno, y esa la entiende, ¿no, Doc? Esa la entiende uno internacionalmente, pero la localmente, cuando se sube el huevo, se sube el arroz, la local no puede ser, los servicios. No puede ser. Me parece que es falta de solidaridad. Claro, es que ayer hablábamos uno de los concejales y nos decía, mire, no, es que este es un problema del gobierno nacional. Entonces uno escucha esa pelotica tirarla de aquí para allá y de allá para acá y finalmente pues, la tragedia está ahí, la gente sale con lo poco que tiene, pero además no le alcanza para poder confinarse otra vez. Así es, eso es falta de solidaridad. Usted sabe que este medio es un medio que se ha caracterizado por hablar precisamente de política y nosotros no podemos apartarnos, así usted nos diga que hablemos primero de camas y de respiradores y de todas estas cosas, pero no podemos apartarnos del tema político. Doctora Dilia, a usted en un principio, antes de llegar a esta crisis, lógicamente, y en los cambios del gobierno una vez terminada su mandato, se habló de que iba a irse al Ministerio de la Salud, luego que se iba a ir al Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. Además, en reconocimiento a ese liderazgo en el que su partido, el partido de la U, precisamente solamente presentó como candidato a un ministerio su nombre. ¿Qué fue lo que pasó con el presidente Duque que no se animó a llevársela a usted? Pues vea, yo tengo que decirle que como usted dice, habían unos que estaban opuestos, otros que sí. Pues al final mucho tiempo en demorar en tomar la decisión y al final usted mismo vio que yo saqué un Twitter diciendo de que yo no quería ya ningún ministerio porque ya estaba hablando del Ministerio de Trabajo y a mí no me interesaba. Entonces, pues de verdad, yo creo que son cosas que pasan, que mi Dios le da el camino a uno, pues yo soy muy espiritual, ustedes me conocen, mi Dios le da el camino y si ese no era mi camino, bueno, eso está muy bien. Yo creo que se dio todo eso para que al final no se diera y yo pudiera estar en este momento aquí. Yo creo que esa es como la explicación que tengo que darle porque no tengo otra. Yo sí le doy gracias a Dios
y le di gracias a Dios cuando leí el Twitter en donde usted dijo que ya no iba a ningún ministerio. Yo sí le quiero aclarar. Yo sí creo mucho en que habría sido una bonita oportunidad para hacer un buen trabajo también. Porque es que conociendo de todas maneras el talante de la doctora Dilian Francisca Toro, yo no creo que fuera a ser una persona que estuviera al vaivén ni de la opinión ni de las cosas. Yo creo que habría sido una buena oportunidad no para lucirse, pero sí una buena oportunidad para poder ejercer un liderazgo real. Mire, yo creo que los líderes grandes los necesitamos en los momentos difíciles. Para el Valle seguramente hubiera sido muy importante tener una ministra de salud. No se dio, como dice Norberto, Dios sabe cómo hace sus cosas, pero yo creo que no sería un fusible. Yo creo que el fusible, ella tendría ese botón de prender y apagar, porque así son los líderes. Los líderes grandes oportunidades para demostrar cómo. Porque si no, los grandes, ¿para qué los tenemos? Para los momentos más difíciles de la vida. Mi querido Harvey, pero a los grandes no los tenemos para mantenerlos en la banca o en la reserva de un equipo. A los grandes se tienen es para que hagan goles. Yo lo último que le puedo decir es que estaba yo en Quindío y me preguntaron algo algo del ministerio. Yo le dije, mire, con cargo o sin cargo, a mí me gusta servir a la gente y ahí me verán siempre. Super Noticias del Valle, preparadas bajo la dirección de Humberto Pava Canelo.